Antes de empezar, ponte los auriculares, asegúrate de estar a solas y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. Lo que voy a contar hoy ocurrió hace 3 veranos, en un pueblo pequeño al sur de Burgos, muy cerca de la Sierra de la Demanda. No era la primera vez que pasaba un verano allí. De niño había ido con mis padres a visitar a mi tío Emilio. Recuerdo las tardes lentas, el olor a tomillo, las moscas en la cocina y el zumbido constante que salía de su finca. Pero ese verano fue distinto. Fue la primera vez que lo pasé solo. Mi tío Emilio había muerto en marzo. Un infarto. Lo encontraron en su cabaña, tendido junto a la estufa, con las gafas rotas en el suelo y una nube de humo saliendo del ahumador de abejas. Tenía 73 años y desde hacía más de 20 vivía apartado del pueblo, en una finca pequeña al borde del bosque. Era un terreno seco, pedregoso, sin cultivos. Solo algunas ortigas, una encina vieja y un bancal en desnivel cubierto de hierbajos. A un lado había un cobertizo de chapa ondulada, con la puerta colgando de una bisagra, y un calendario del año 2012 clavado en la pared. Todo parecía olvidado. Pero entre la maleza, en línea recta como soldados dormidos, había una hilera de colmenas antiguas. Eran de madera oscura, grietas llenas de resina, clavos oxidados y etiquetas desvaídas. 5 colmenas en total, y una sexta, apenas visible al fondo, medio enterrada entre ortigas y zarzas. Esa última no tenía forma regular. Era más baja, redonda, como un cántaro sin asas. Estaba hecha de barro cocido, cubierta de líquenes, con una tapa de piedra lisa y sin ninguna marca a la vista. Mi tío solía decir que la miel de ese lugar era más vieja que el hombre y que las abejas del monte sabían cosas. Yo no le daba importancia. Pensaba que era una forma poética de hablar o una manera de asustar a los forasteros. Pero algo me atrajo hasta allí. Algo más fuerte que el recuerdo. Porque aunque la finca estaba en ruinas y la herencia no valía ni para vender la madera, yo necesitaba verla con mis propios ojos y descubrir, quizás, qué había en esa última colmena que él nunca mencionaba. El pueblo se llamaba Prado Aliso, un nombre que casi no aparecía en los mapas. Apenas 40 casas dispersas entre el monte bajo, una plaza con una fuente seca y un solo bar abierto solo de jueves a domingo, como si el resto de los días no hicieran falta. Llegué un lunes por la tarde. El cielo estaba cubierto con nubes bajas que parecían pegarse a los tejados. Llevaba una mochila, una caja de herramientas y un cuaderno nuevo donde pensaba anotar todo: el estado de las colmenas, los cambios de temperatura, las floraciones, los ruidos nocturnos, si los había,
La cabaña de Emilio seguía igual que la última vez que la vi. Una construcción de madera grisácea con un porche minúsculo y tejas rotas en las esquinas. La puerta crujió al abrirse, como si protestara por mi llegada. Dentro, el aire era espeso. Olía a cera vieja, a madera quemada y a hierba seca. Un olor cálido pero cansado, como el aliento de alguien que ha estado solo demasiado tiempo. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas y la luz apenas entraba. Pasé la primera noche organizando cosas. Había frascos de miel por todas partes, en estanterías, en cajones, incluso en el hueco del horno apagado. Cada frasco tenía una etiqueta escrita a mano. Años marcados con bolígrafo negro. 2008, 2011, 2018. Y uno sin fecha, con la palabra reserva escrita en mayúsculas. La miel de esos frascos no era como la que uno compra en supermercados. No era dorada ni transparente. Era densa, casi sólida, de un color oscuro, como si hubiera sido filtrada por siglos de raíces. Y al mover el frasco, tenía un brillo rojizo que cambiaba con la luz, como el interior de un ojo abierto en la oscuridad. La finca tenía 6 colmenas en total. 5 eran de madera, rectangulares, con tapas de metal oxidado y patas torcidas por el peso de los inviernos. Y luego estaba la otra, la sexta, la que no encajaba con el resto. Una estructura baja, redonda, hecha de barro agrietado. Tenía el aspecto de una urna antigua, como si la hubieran sacado de un museo etnográfico y dejado allí. Estaba medio cubierta de musgo, con hiedra enredada en la base, y su tapa no era de madera, sino de piedra lisa, pesada, colocada con una precisión ritual. No tenía inscripciones, ni marcas, ni clavos, solo la textura rugosa del barro seco y una pequeña hendidura por donde salían, de vez en cuando, algunas abejas más oscuras que las demás. Esa noche intenté dormir, pero no pude. No era por miedo, no todavía. Era por el zumbido, un sonido grave, constante, que parecía envolver la casa como una manta eléctrica. No venía de las colmenas, ni del aire, ni de los árboles. Venía del bosque, desde dentro, como si algo muy antiguo estuviera respirando, debajo de la tierra. Me desperté varias veces durante la noche, no por ruidos, ni por frío, sino por los sueños. Soñé con ramas que se retorcían en el aire, como si tuvieran vida propia, con un campo en llamas que ardía sin hacer ruido, las lenguas de fuego lamiendo el cielo, y con una mujer, una figura alta, delgada, totalmente desnuda. Su piel era blanca, casi translúcida, y estaba cubierta de abejas. Abejas vivas, agitadas, que se movían sobre su cuerpo como un manto ondulante.
Ella estaba de pie en lo alto de la colina, justo donde terminaba el bancal de las colmenas, mirándome sin ojos, solo cuencas negras, vacías, como dos bocas calladas. Me observaba desde el sueño, como si supiera que yo la estaba viendo. Me desperté empapado en sudor. La habitación olía a humo, a algo dulce y ácido a la vez. A la mañana siguiente me dolía la cabeza, como si me hubieran vaciado por dentro. Pero salí igual. El bosque seguía callado, las colmenas quietas, excepto la de barro. Me acerqué. Me temblaban un poco las manos. Quité la tapa de piedra con cuidado. Un olor denso salió de inmediato, a tierra mojada, a algo metálico, como sangre vieja. La miel era más espesa que la de los otros panales, más oscura. Tenía una textura casi sólida, como alquitrán tibio. La recogí con una espátula, un frasco pequeño, solo para probar. Esa tarde, al volver a la cabaña, me senté junto a la ventana y abrí el frasco. La miel brillaba con un tono rojizo. Parecía respirar en la luz. La probé. Un dedo. Solo una vez. Era amarga al principio, luego dulce, y después algo más. Un sabor terroso, profundo, como si contuviera raíces o secretos. Esa noche volví a soñar con ella. Ya no estaba en la colina, estaba en mi habitación, de pie junto a la cama, o tal vez sobre la cama. No podía distinguirlo bien, no podía moverme. El cuerpo entero paralizado, como si algo pesara sobre mi pecho. Solo oía el zumbido, un zumbido que no venía de fuera, sino de dentro de mi cráneo. Sentía picaduras, muchas, por el cuello, por las piernas, en los brazos, pero no dolían. Eran como pulsaciones, pequeños toques, casi cariñosos. Y el olor, ese olor dulce y denso, como si la habitación estuviera llena de humo y miel. Cuando desperté, el techo de la cabaña parecía más bajo, el aire más espeso. Me levanté con esfuerzo, las piernas pesadas, la boca seca. Fui al baño y me quité la camiseta. Tenía marcas, decenas de ellas, pequeñas, redondas, de un rojo apagado, como si algo hubiera caminado por mi piel. No picaban, no se inflamaban, solo estaban ahí, silenciosas. Pensé en pulgas o chinches, pero el colchón estaba limpio, el suelo también. Era otra cosa, algo que no tenía nombre, pero que me había tocado durante la noche. Y lo peor no era eso, lo peor era que una parte de mí quería volver a probar la miel. Seguí trabajando 2 días más. Podaba ramas secas, cambiaba los cuadros viejos, anotaba temperaturas. Intentaba mantener la rutina, convencerme de que todo era psicológico, que el cansancio y el aislamiento me estaban jugando
una mala pasada. El pueblo era amable, pero distante. La gente saludaba con la cabeza, pero no preguntaban nada. Y no respondían cuando preguntabas tú. En el bar, un hombre de unos 60, con la voz ronca y la piel curtida, se me acercó mientras tomaba un café. ¿Bajas miel del monte?, preguntó. Asentí. Me sostuvo la mirada unos segundos. ¿Y cómo duerme?, añadió. No supe qué decir. Me encogí de hombros. Él no dijo nada más. El tercer día abrí un frasco de miel de 2011. El frasco estaba en la despensa, al fondo de una caja de madera. La miel tenía un tono más opaco y algo sólido en el centro. Pensé que sería un trozo de panal cristalizado, pero al tocarlo con la cucharilla sentí resistencia. Era duro, irregular. Lo saqué con cuidado y lo lavé bajo el grifo. Era un diente humano, una muela con una caries profunda, la raíz aún manchada de algo que no quise identificar. Sentí náuseas, me temblaron las piernas, tiré el frasco al cubo de basura, pero el olor no se fue. Se me quedó en la ropa, en la piel, como si viniera de dentro. Esa noche volví a verla. Estaba más cerca, a un paso de la cama. Seguía cubierta de abejas, pero ahora tenía la cabeza ladeada y una sonrisa pequeña, torcida, como si acabara de entender algo. El zumbido era más fuerte. No cesaba. Cuando desperté, la colmena de barro estaba abierta, la tapa de piedra en el suelo. Pero yo no la había tocado. Me acerqué al bar al mediodía. Busqué al hombre del otro día. Cuando le describí la colmena de barro, se puso serio. Bajó la voz. «Esa no es de tu tío», dijo. «¿Cómo que no?», le pregunté. Esa ya estaba cuando llegó. Me quedé quieto. Un silencio espeso se instaló entre los dos. «No es colmena», añadió. «Es urna». Noté un frío en la nuca. Quise reírme. Decir que era una superstición más. Pero no pude. Esa noche me encerré en la cabaña. Encendí la estufa. Puse un poco de esa miel en una cuchara metálica, solo para ver, para oler. El humo que salió era espeso, negro, y olía a pelo quemado, a hueso chamuscado. Tuve que abrir la ventana. El olor no se iba. A la mañana siguiente decidí marcharme. No era cobardía, era instinto. Cerré la cabaña, apagué el ahumador, tapé la colmena de barro con una lona gruesa y coloqué piedras encima. Pero justo cuando iba a cerrar la verja, vi algo entre los árboles. Una figura, delgada, inmóvil, y a su alrededor un enjambre en espiral. No volaban, giraban, como si la protegieran o la esperaran. Volví a entrar a la cabaña, solo para coger el cuaderno. No quería dejarlo allí. Al abrirlo, en la última página,
Había algo escrito con mi letra. No recordaba haberlo escrito. Decía: los que prueban, recuerdan, y los que recuerdan, regresan, tarde o temprano. Sentí que me observaban. Cerré el cuaderno y decidí marcharme. Conduje hasta Burgos sin parar, sin poner música, sin mirar por el retrovisor. Las marcas de la piel desaparecieron a los pocos días. El sueño volvió y el zumbido también se fue. Pero el cuaderno sigue conmigo. A veces lo hojeo sin querer y siempre que lo hago hay una página más, una hoja nueva con algo escrito. Nombres, fechas y una palabra al final: colmena. Desde hace 2 semanas, la miel que compro en la ciudad me sabe distinta, más dulce, más densa, como si ya la conociera. Y por las noches, antes de dormir, la oigo. No a ella, a las abejas, zumbando justo detrás de la pared, esperando. Acabas de escuchar El secreto de la miel negra en Relatos para escuchar a oscuras. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.